Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. Los invito a ver cómo hacer una suspensión para pickup 4x4. Espero les guste y sobre todo les sirva. No hay que perder detalle. Acompáñenme hasta el final del video. Lo primero amigos, como ya saben, hay que abrir el carrito con nuestro super taladro de mano. Si eres nuevo en el canal, te invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Es muy práctico. Primer paso, hay que cortar los interiores así como se ve en la imagen. Siempre hay que aprovechar algunas marcas de referencia que traen los carritos. Hay que rellenar con plastilina epóxica los huecos de los ejes y hay que reforzar todo el chasis con plastilina epóxica. Recuerden que cuando ponemos plastilina debe de quedar bien apretada. Así debe de quedar. Y aún estando fresca la plastilina epóxica, hay que poner los interiores y presionarlos para que nos marque dónde hacer el corte de lo que sobra. Así como se ve en la imagen. Esto solamente se puede hacer en fresco, sería más fácil. Hay que poner en el chasis una línea límite para no rebajar de más a la hora de trabajar el chasis. Tenemos que rebajar el chasis aproximadamente 1 milímetro antes de llegar a la línea límite. Ocupamos también un poco de material duro. Yo en este caso estoy usando placa fenólica, pero puede ser cualquier otro material. Requerimos también dos tubitos plásticos pequeños de 2 centímetros, así como se ve en la imagen. De la misma placa vamos a sacar 4 piezas de 3 centímetros de largo por medio centímetro de ancho. Estas plaquitas nos van a servir como brazos para la suspensión y tienen de centro a centro 2 centímetros de separación las perforaciones. Para que las 4 piezas queden iguales, se pueden perforar juntas y se pueden limar juntas, así como se ve en la imagen. Haciendo las piezas así juntas, quedan las 4 igualitas y es muy rápido. Pueden darle la forma que ustedes quieran, solo recuerden dejar material suficiente para que todo quede muy fuerte. No vayan a rebajar de más. Este paso es uno de los más importantes del proyecto. Hay que hacer una guía para los ejes. Hay que tomar como referencia el centro de los ejes anteriores, así como se ve en la imagen. Esa guía nos va a ayudar a que todo quede bien centrado. Hay que pegarle unos pequeños aumentos de la misma placa al chasis. Ahí vamos a pegar el cuadrito que cortamos de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros, así como se ve en la imagen. A las 4 piezas que cortamos hay que hacerles una ranura, así como se ve en la imagen. Ahí tiene que pasar el eje. En este paso, que es el más importante del proyecto, hay que tener mucho cuidado. En la guía que hicimos
ahí vamos a poner los ejes. Eso nos va a ayudar a centrar los tubitos que van a sostener los brazos de la suspensión, así como se ve en la imagen. Hay que hacerlo con mucha calma. Ya una vez bien centrado, hay que ponerle una gotita de pegamento. Este proceso hay que hacerlo con mucha calma. Hay que disfrutarlo. Solo hay que usar muy poquito pegamento. Después lo vamos a reforzar todo. Solo es para que nos ayude a armar. Hay que repetir lo mismo con el otro eje. Hay que hacerlo con calma, tómense su tiempo. Y en lo que seca el pegamento, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya una vez seco el pegamento, hay que reforzar los tubos y las placas, así como se ve en la imagen. Solo tengan cuidado de que no se tapen los tubos. Ahora, para que los ejes no se salgan, con mucha calma y con mucho cuidado, hay que poner un poco de carbonato y pegamento. Tengan cuidado de que no se peguen los ejes ni las llantas. Todo debe de quedar bien libre. En el siguiente paso requerimos de 2 broches para pelo, los más grandes que se encuentren. Tienen que ser de este tipo de broche, otro no nos puede servir. Y hay que recortarlo así como se ve en la imagen. Esto es un corte aproximado, después se le da la medida final. Solo tengan cuidado porque esta es una lámina muy fina y corta muy fácilmente. Háganlo con mucha precaución. Así debe de verse, y de esto necesitamos 2 piezas iguales. Se requiere perforar las 2 piezas, así como se ve en la imagen. La perforación debe de ser a un 16. Tiene que pasar un tornillo ahí, así como se ve en la imagen. Tenemos que hacerle una perforación en el centro de los 2 tubitos, así como se ve en la imagen. Ahí tiene que pasar un tornillo, pero haciendo rosca. Ahora hay que hacer un armado previo de los ejes para sacar la medida de las muelles. Así como se ve en la imagen. El corte debe de hacerse aproximadamente a 2 milímetros del eje, así como se ve. Hay que ponerle unos pequeños topes a los brazos de la suspensión. Esos deben de quedar bien pegados. Esos nos van a ayudar para que no se suelten las muelles. Ya con todo listo, es momento de armar. Y también es momento de invitarlos a que se suscriban y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Este es el momento que más disfruto, cuando ya todo está listo y es momento de armar. Yo estoy usando unos ejes de rueda como pernos, pero puede ser cualquier cosa. Solamente que dé bien la medida y no tenga mucha holgura. Y como seguro para los pernos, estoy usando un pedacito del mismo tubo que usamos al principio.
A ese hay que ponerle una gotita de pegamento. Recuerden amigos que todo esto hay que hacerlo con mucha calma. Hay que disfrutar, que de eso se trata. No olviden pegar los seguritos de los pernos con una sola gotita de pegamento. Para poner las muelles hay que pasarlas entre el eje y el tope que hicimos, así como se ve en la imagen. Esto hay que hacerlo con calma. Todo debe de quedar centrado. Al final ajustamos. Es el mismo proceso para las muelles delanteras. Antes de apretar el tornillo totalmente, hay que verificar que todo esté bien centrado. Hasta el final se le da su apretón final. Ahora, para calibrar cada llanta, solo debes de quitarle o darle presión a cada muelle. Todo eso se hace individualmente. Recuerden amigos que siempre hay que estar probando. Antes de avanzar hay que probar. Ahora sí, procedemos con el armado final. Esta pick-up sí hay que cerrarla con tornillos. Te invito a que hagas un recorrido y me des tu opinión. Todas las ideas y todas las sugerencias son bienvenidas. Ya una vez armado, hay que calibrar los ejes. Hay que hacerlo en cada rueda individualmente. Solamente hay que quitarle o darle presión a la muelle. Y ahora sí amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. La suspensión quedó muy sensible. Está apta para todo terreno. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le ponemos? Si tienes alguna idea o sugerencia, es bienvenida. Recuerda que este canal lo hacemos todos. Te invito a que veas todo el contenido de mi canal y si te gusta, ayúdame a compartirlo. Esa pick-up merece unos muy buenos rines, pero no los tengo. Otra vez será. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias.